Muy bien, amigos, un nuevo mano a mano en Gelatina. Estamos realmente muy contentos. Es verdaderamente un lujo recibirlo en nuestro estudio. Voy a pedir, por favor, que lo recibamos como se merece al señor Chiche Hellblum. Así se merecen. ¿Cómo? El aplauso merece. El aplauso merece. ¿Cómo andas, Chiche? Muy bien. Pues. Mira, es difícil entrevistar a alguien que ha hecho tantas entrevistas, Sí. así que voy a arrancar pidiéndote un consejo, que es ¿qué tenés en cuenta vos a la hora de hacer una entrevista? La curiosidad de la gente. Y- Yo traslado la curiosidad de la gente. Mi curiosidad también. ¿Y cómo medís? ¿Cuál es ese termómetro? Porque lo que me interesa a mí le interesa a la gente. Yo quiero saber algo de vos. Si tengo que hacer un reportaje, tengo que saber qué es lo que yo quiero saber de vos. Por lo pronto, hay que venir con remera negra. Acá estamos todos con remera negra. Es como nuestro Ese uniforme. uniforme. Pues, Nuestro uniforme oficial, nuestro uniforme oficial. Estamos... ¿Tiene un significado? No, es simplemente hoy coincidencia. Coincidencia. Pero siempre venimos así. Tenemos una marca amiga que es de FAC, que nos viste, nos manda remeras lisas, blancas y negras, y hoy tocó la negra. Entonces no hay más alternativo, blanco o negro. Blanco-negro, exactamente. A diferencia tuya, que en algún momento llegaste a tener más de 3.000 lapiceras y 1.000 corbatas. ¿Digo bien? Sí. ¿Las seguís teniendo? Más de mí. Bien. Chiche, quiero arrancar por el principio y remontarme al origen y tu primera inquietud con el periodismo, no de dónde nace, sino qué fue el periodismo que te convocó, qué era lo que leías, veías o escuchabas. Veía no, porque en la época prácticamente no había televisión periodística. Pero me entusiasmaba lo que escribía Neustadt en El Mundo. Fernando Neustadt, periodista que todo el mundo conoce. Bueno, ya la gente se ha olvidado un poco quién es Neustadt. Y tenía unas crónicas diarias en el diario El Mundo. Fue un diario poderoso en otro momento. Y me gustaba eso. Yo las leía de chico. Y después había unas crónicas que hacía Horacio de Dios, un periodista también que ya es historia. Y me tocó como primer jefe Horacio de Dios ¿En dónde? en la revista Gente. ¿Qué cambió y qué se mantiene igual entre aquel periodismo y el actual? No, lo único que cambió es la tecnología, es mucho más fácil. Nosotros viajábamos con 150 kilos de exceso de equipaje. ¿Qué lo llevaba yo? Pues no teníamos ni fotógrafo ni para... O sea, yo tenía que llevar todo. Cambió la tecnología. Hoy con esto hace televisión Claro. y gráfica, hace todo. Nosotros tenemos que llevar máquina de escribir, máquina de revelar, las cubetas. A donde llegaba yo tenía que tapar el baño o hacerlo con cuarto oscuro. Era otra época, no en la tecnología. ¿Tapar el baño para qué? Para que no entre la luz y vele las fotografías. ¿De qué año estamos hablando, Chiche? ¿Cuándo arranca? 60 y pico. Yo arranqué, hacía colaboraciones antes, y arranqué 18, 19 años. No era fotógrafo, tuve que aprenderlo. Y eso, ahora no existe más, te entra la luz y te vela las fotos. Pero en ese entonces lo primero que tenés que hacer es cerrar los baños. El baño. Y el hecho de que ahora sea todo más fácil, ¿hace que a la gente o al periodista el oficio le resulte menos importante, se le pone menos dedicación o no No, necesariamente? es lo mismo, no cambia. Lo que tenés es más favorecido, digamos, te ayuda mucho en la parte técnica. Tenés menos dificultad para comunicarte. Antes tenías que llamar a larga distancia. Yo viajaba mucho, mucho. Con lo cual, para mí era todo un problema el tema de la comunicación. Y te hacías ducho en... Yo puedo reconocer en cualquier aeropuerto del mundo un argentino. Nunca le erro. Nunca. Nunca. ¿Cómo reconoces una Por los argentina? zapatos. Los mocasines de Guido. Entre otras cosas. Perdón, Los zapatos de los argentinos son únicos en el mundo. ¿cuáles son las que... Necesito que me enseñes esto, Chiche. El mocasín de Guido, no sé si lo conocemos, son muy pendejos, pero hay un negocio que se llama Guido. Sí, claro. Que la especialidad es el mocasín. Con suela simple o doble suela. Y ese zapato se fabrica en la Argentina nada más. Porque hay muchos tipos de mocasín, que sé yo. Prada tiene unos mocasines,
Ferragamo tiene Mocasín, no son iguales. O sea, vos en cualquier aeropuerto Yo identificás. en cualquier aeropuerto digo, ese es argentino. Y hay una cuestión de actitud también. ¿El argentino se distingue por la Sí, actitud? sí. ¿Dónde aprendí a conocer los argentinos en el aeropuerto? Nosotros teníamos que mandar material a la Argentina. Estabas en Loma del Quinoto y teníamos que agarrar un pasajero que fuera para la Argentina y lo llevara. Hoy es imposible porque la gente no quiere llevar por miedo a las bombas o a la droga. Pero en ese entonces la gente era más confiada. E incluso los pilotos eran más confiados. Entonces, tenías que buscar un pasajero, el ideal era un pasajero, porque los pilotos a veces tenían renovaciones en el camino. Entonces agarrabas un pasajero, mire, yo soy fulano de tal, tengo que llevar este material, lo van a estar esperando, no tiene que hacer nada, no tiene que tomar nada. Y la gente se lo llevaba de gauchada. Me interesa esto que decías al principio de yo pregunto lo que le interesa a la gente. Sí. ¿Ese termómetro, hay forma de incorporarlo, de aprenderlo o es algo innato? No, tiene que salir de vos. Si me interesa a mí, le interesa a la gente. Estoy por sentado que debe ser así. La curiosidad es la esencia de este laburo. Es lo que la moviliza, la curiosidad. Si no tenés curiosidad, no puedes hacer este trabajo. Es un trabajo de curiosos. También hay que saber otras cosas, tener que tener cierto conocimiento, tener un mínimo de cultura. Lo que tiene ahora la gente, los jóvenes, tiene más idiomas pero menos cultura. ¿Cómo es eso, Chiche? Y porque los que sabíamos inglés o francés éramos muy pocos en ese entonces. Sí. Hoy, casi todos los alumnos de periodismo que salen hablan inglés. Sin embargo, pensás que son menos cultos. Son menos cultos. ¿Y por qué? Yo siento, Porque no leen. Siento lo mismo, ¿eh? Pero ¿a qué se debe? ¿A qué no leen? No leen. Ahora uno podría decir, leen todo el tiempo, que están todo el tiempo, o en Twitter, o en... No leen. No leen. Una cosa es leer redes sociales, otra cosa es leer. Dentro de 5 años nadie va a saber quién es Perón en la Argentina. Si yo le pido que me diga a cualquier periodista, elemental, dame los últimos 5 presidentes, no lo sabe. Estamos muy mal, Chiche, entonces. Puede haber que uno no sepa, no quiero generalizar, pero en general no saben. Yo cuando empecé a hacer periodismo, yo nunca había visto actuar a Elías Alipi, un actor muy famoso, o Adolfo Stray, que era el gran cómico de las revistas, de la calle Corrientes. Pero yo sabía quién era. Si vos hoy decís, ¿quién es Rani? Uno de los grandes actores argentinos. ¿Quién es Adolfo Rani? No tengo la menor idea. ¿Nos vuelve más boludo para vos eso? ¿Cómo? ¿Nos vuelve más boludos el celular? No, yo creo que es un instrumento maravilloso. Bien. Es un instrumento maravilloso como lo es Google. Google es Gutenberg en la época de los tipos móviles. Para mí Google es Gutenberg. Equivalente, es una revolución, como fue la revolución de los tipos móviles que permitió que la gente lea en el mundo. Pero, no sé, es cierto, vos googleás y ya está, o inteligencia artificial y te dice quién sos. Pero ese no es el tema, saber, no es saber simplemente cómo se llama, dónde nació, sino pensamiento, idea, qué hizo bien, si tiene escándalo, no tiene escándalo, qué sé yo. Pero no leen. Yo creo que hay gente que hace periodismo que no lee un libro en su vida. ¿Se puede ser un buen periodista y no leer un libro? Sí, se puede ser. ¿Se puede ser un buen periodista? Sí. Ha habido grandes periodistas que eran malos lectores. Sí. Pero es mejor que sepan. Mejor saber. Hay varios periodistas, incluso políticos, periodistas políticos que tratan de explicar la actualidad política y que por ahí no tienen esta sensibilidad que vos tenés para identificar qué es lo que le interesa o qué es lo que quiere escuchar la audiencia. ¿Es determinante eso para un periodista? Yo creo que la curiosidad, sí. La esencia de este trabajo es la curiosidad. ¿Alguna vez perdiste la curiosidad? No.
Ni la curiosidad ni el entusiasmo. ¿Seguís, Me divierte hacerlo. ¿Seguís igual de entusiasmado que en la década del 60? Sí, me divierte. ¿Qué es lo que te Me divierte? divierte conocerte a vos, me divierte conocer el streaming, me divierte. ¿Qué es lo que te divierte, Chiche? ¿Qué es lo que te gusta? Lo nuevo. Mm. Lo nuevo, todo lo que uno no maneja todos los días. Eso me interesa. Y básicamente si tiene una inserción con la realidad, a ver cuál es la realidad de ese tipo, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé cómo es el tema, cómo manejan su realidad. Los políticos viven una realidad ficcional. Y los periodistas que hacen política se van en el tema de las internas, ¿viste? Esas cosas mucho no le interesan. Hablan un lenguaje raro. Hay mejores periodistas de política y hay peores también. Pero nosotros conocimos periodistas, a ver, por ejemplo, Mariano Grondona, no sé si te suena el nombre. Sí, claro, Mariano por supuesto. Grondona, sí. Mariano Grondona era un tipo de una cultura excepcional. Y la usaba en sus reflexiones. Hablaba en latín, citaba autores griegos. Sí, sí, hablaba griego también, griego y latín. Yo latín hablo, griego no. Y yo no fui al colegio, lo aprendí. Lo aprendí con amigos curas. Pero te daba placer escuchar a Mariano Grondona cuando hacía sus correlatos históricos. Y él usaba la cultura. También usaba la sencillez. Un día me entero que él había sido... quería ser cura. Y llegó a ser... llegó a ir al seminario, era seminarista. Duró una noche en el seminario. ¿Por qué? ¿Se fue o lo echaron? Lo echaron y se fue. Porque él entra al seminario y era tipo pupilo, tenías que quedarte toda la semana en el seminario. Dormir ahí, comer ahí, todo eso. Y la primera noche, pues, duerme, estaba la cama hecha, se despierta en la mañana y viene uno de los preceptores del seminario y le dice, mañana te tenés que hacer la cama. Nunca había hecho la cama. Tenía las tías ricas que tenían 10 mucamas. Mariano nunca hizo cama. Se fue a la mierda directamente. Yo no sé hacer cama ni quiero. Un día. Su vocación fue un día. Hasta que se enteró que tenía que preparar la cama. Era bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo? Era bastante sencillo, tampoco era una gran ciencia hacer la cama. A mí tampoco me gusta hacer la cama, pero yo viví tantos años solo que aprendés. Aprendés a planchar, a lavar, a cocinar, a hacer la cama. Chiche, ¿te acordás la primera vez en tu vida que viste la televisión? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Qué viste? ¿Qué había? Había un diplomático argentino en el exterior, había vuelto de un viaje a Estados Unidos, donde tenía su residencia, y trajo un televisor extra. Y mi viejo se lo compró, la televisión extra. O sea que antes de que llegara la televisión, nosotros teníamos televisión. ¿Qué hacía tu viejo? Mi viejo era industrial. Del cuero, de ropa de cuero, de guantes, siempre fue el cuero. ¿Te bancó en tu elección de la profesión? ¿Quería que seas periodista? No. ¿Qué quería que seas? No, yo me fui de mi casa a los 14 años, no tuve un tiempo de decirme qué quería que fuera. Me fui por razones de tipo religiosa, porque hoy las cosas, todo lo que es natural, hoy no lo era hace 70 años. Mi hermano mayor se había puesto de novio con una católica. Y eso fue una tragedia familiar. ¿Lo recordás? Fue el motivo por el que me fui de casa. ¿Y para vos fue trágico también o fue trágico la reacción de tus viejos? La reacción de mis viejos. Mi abuela venía, una de mis abuelas, pues la otra era... Yo tenía dos corrientes, una corriente muy religiosa por parte de mamá y una corriente muy progresista por parte de papá, que era... Mi abuelo era tesorero del Partido Comunista.
Y yo era miembro el precoz del Partido Comunista. En la época de Perón teníamos que detectar cuando había alguna reunión ilegal si venía la policía o no. Yo sabía los números de chapa de la policía. Yo sabía con qué número empezaban. Lo de investigaciones, lo de la sección de persecución política. Entonces, hacía campana. Tenía 8 años y hacía campana. De campana para el Partido Comunista. Sí. Para los militantes del PC. Y me divertía eso. ¿Y por qué dejaste el Partido Comunista? No lo dejé, el partido me dejó a mí. Como a tanta gente. Porque el comunismo en Argentina nunca tuvo desarrollo. Cuando murieron los grandes líderes comunistas, tipo Codovila, Rodolfo Schioldi, Fernando Nadra, tipos interesantes. Después vino gente que ni siquiera había leído a Marx. Entonces es muy difícil ser comunista sin haber leído a Marx. Y yo lo leía de chico. No es que el partido dejó a los militantes. Fue a elección, la última elección sacó menos votos que adherentes tiene. Porque creo que hay 5.000, 3.000, 4.000 comunistas en Argentina. No lo votaron ni los adherentes, digamos. No, ni lo votaron. Chiche, te preguntaba por la tele porque me interesa meterme ahí. Arrancaste con las revistas, pasaste al diario, pero en algún momento llega a tu vida la radio y la tele. ¿Qué significa la televisión para vos? Yo te puedo decir primero qué significa la radio. La radio es vida. Y la televisión empezó a copiar un poco eso. A ver. Reflejar la calle, dramatizar las situaciones. Cuando a mí me llaman para hacer televisión, Romay quería que hiciera un programa, como parece que fue allá, era un programa de nostalgia, periodista que hacía Tete Custareo y Fernando Bravo. Y yo le dije, Alejandro, yo no soy periodista, no sirvo para eso, yo cuento la actualidad. Y lo que pasó la semana pasada, bueno, por eso le pusimos memoria. En realidad era un grupo que había inventado Moser, que fue el tipo que me llevó a la televisión. Me dijo, mira, la gran ventaja es que Romay en el verano se va a Punta del Este y en eso entonces no había satélite. O sea, pasaban 3 meses sin mirar la tele. O sea que tenemos 3 meses de Changüí. El único verano que no se fue a Punta del Este fue el mío. ¿Y no tuviste Changüí? Debutamos un 4 de enero. Yo la seguridad es que el tipo estaba en Punta del Este. Imagina que yo no sabía qué era la vida de Romay. Estaba muy lejos de poder averiguar que después tuvimos una relación con Romay, llegamos a ser bastante amigos, era un tipo entrañable, ¿viste? Y yo trabajaba en una radio de Romay también, que era Radio Libertad. Y a la mañana siguiente del programa, primer llamado, ¿quién era? Romay, que no se había ido de vacaciones. Me dice, ¿podés venir? Sí, cuando termine el programa voy. Y dije, bueno, chao, debut y despedida. Claro. Me dijo, mira, el programa fue un desastre, pero vos podés hacer televisión. A mí me ha ido muy bien. Y ahí empezó. ¿Y qué pensás que vio Romay en vos para decirte vos podés hacer televisión? Nosotros rompimos los esquemas de la televisión. ¿Con qué, Chiche? ¿Qué rompiste? Primer programa de memoria. ¿Año? 1994. El 4 de enero de 1994. Bien. La viuda de Schindler. La famosa lista de Schindler. Descubrimos que en la Argentina estaba viviendo la viuda de Schindler. Película que había ganado el Oscar el año anterior. No, después, no. Esto fue antes del Oscar y antes de que filmaran. De que se conociera la historia así popularmente. De que se conociera. Nosotros dimos a conocer la historia de la Argentina. La hija de Perón. Marta Holgado. Sí, Marta Susana Holgado. Que era la hija de Perón. Pero el ADN dijo que no.
Eh, si se hubiera hecho el ADN en esta época, podés probar que los ADN no son genuinamente auténticos. Se pueden alterar los ADN. Marta Susana Delgado fue hija de Perón, dicho por la gente que más lo conocía, por Jorge Antonio, no que tenía una hija, tenía dos hijas, pero... Y porque el primer llamado que yo recibo cuando presento la historia de Marta Susana Delgado fue la Madre Superior de Nuestra Señora de la Misericordia en la calle Cabildo y Zavala. Y me pide, ¿me puede venir a ver usted, por favor? Porque yo no me puedo trasladar. Sí, sí, como no, hermana, la voy a buscar, obvio. Dice, es la hija de Perón. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque Perón venía a visitarla acá, en una coupé Chevrolet 47. Perón venía con un chofer, con una coupé, y venía a ver a su hija. Y yo sabía que era la hija, y Perón me decía que era su hija. Y eso es el programa 1, no el programa 20, el programa 1. Bien. ¿Te puteó, Eso vio normal. ¿Te puteó el peronismo cuando dijiste eso? No. No. No sé, mi guía en eso era Jorge Antonio. ¿Pero Jorge Antonio lo decía públicamente esto? No. Sí. Ah, ¿sí? ¿También? Y una dirigente... A ver, si vos ves la madre de Perón, decís, Marta Susana Delgado, la hija, no había ninguna duda de que era la hija de Perón. Igual a su abuela. En Luján todo el mundo sabía que Marta Susana Holgado era la hija ilegal del doctor Holgado. Porque había engañado a su mujer y tenía esa hija escondida. Toda la familia Holgado de Luján sabe que Marta Susana Holgado era la hija de Perón. No, y bueno, Emma Tacta de Romero, que era una dirigente correntina muy famosa, al segundo día que surgió esta historia, me llamó y me dijo, pero me pidió que se la cuide. Emma, quiero que te hagas cargo de mi hija. Pero nosotros no sabíamos dónde estaba la hija. Y decía que Perón no podía tener hijos. El urólogo de Perón en la Argentina, porque en Europa era otro tipo muy conocido, no me acuerdo ahora cómo se llama, el urólogo más conocido de la Argentina, había sido el que llevó un estudio de Perón de Madrid a Barcelona, donde estaba la clínica nefrológica más importante de Europa. Perón podía tener hijos. El verso ese que se cayó del esquí o chocó con el esquí. Primero que la naturaleza es sabia. Si vos chocó con, es cierto que chocó con el esquí, pero nunca chocar las dos bolas juntas. Chocas una, no las dos. No se destruye nada. A menos, bueno, que se corte, ¿viste? Y el tipo me lo dijo. Podía. Pero podía, y tuvo otra hija que Jorge Antonio no pudo encontrar. Que se perdió el rastro por Italia. Y de esa no se sabe nada, digamos. De la otra nunca supe nada yo. La buscamos. Bueno, programa 1, entonces, la viuda de Schindler y la hija de Perón. Te llama Romay, te dice, el programa fue un desastre. El programa fue un desastre. ¿Por el contenido o por el ritmo? Por el ritmo. Me dice, pero vos podés hacer televisión. Vas a terminar haciendo televisión. ¿Y vos sentías lo mismo? ¿Sentías que Sí, me divertía. te divertía? Sí. Jodido cuando empecé porque no sabía dónde está la cámara, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Mi compañera de rubro, Silvia Fernández Barrio, que sigue trabajando en la tele, y yo la seguía a ella, porque ella había dicho noticieros. Claro. Entonces, tenían como una guía. Sí, a mí me gustaba, me parecía interesante. ¿Qué La repercusión también, ¿eh? ¿Cómo medías la repercusión? ¿Qué repercusión? Porque la televisión es multiplicadora, es exponencial. Vos quedás de rating en tu programa cuando salís a la calle el otro día. Yo no necesito tener rating.
Yo sé exactamente qué rating tuve con la calle. ¿Qué significa memoria en tu vida o en tu carrera Pero profesional? bueno, fue el comienzo de la tele. Fue una experiencia muy atractiva. Que sigue teniendo vigencia. Y sí, porque los recortes siguen circulando. Cualquiera de los temas, reportajes, la famosa autopsia del ET, por ejemplo. Inolvidable, Chiche. Inolvidable. Pero ¿qué pasa? Eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho 40 viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia. Lo tenemos por ahí en algún momento, podemos verlo para que me vayas contando Porque cómo fue. la historia maravillosa fue que el programa Fernando Bravo y Tete Cutaro compraron los derechos de esa autopsia, que costaban en ese entonces $40.000. $40.000 nosotros no lo teníamos ni en 2 meses. No, Ahí está. bueno, eso fue una locura. ¿De quién fue la idea? Mía. ¿Por qué se te ocurrió eso? Porque cuando vi la autopsia, digo, este es trucho. Se llamó a los productores. ¿Qué te hizo pensar que era trucho, Chiche? Porque era trucho. Porque tenía las mismas características que nuestro ET. Este ET estuvo hasta hace 2 o 3 años dando vueltas por Canal 9. Y yo llamo a un tipo que se dedicaba a hacer, que era un demitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo, Enrique, ¿quiere hacer la autopsia del ET? Sí, es una truchada. Dice, bueno, vamos, hagámosla. Hicimos un muñeco. La escenografía era bastante elemental. Copiamos los trajes. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras. Y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos 3 kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo. ¿Y funcionó bien? ¿Tuvo rating esto? Pero además arrancamos en blanco y negro, igual Sí, que ellos. veo. Y pasamos a color en medio de la nota. Yo entro y digo, todo el mundo creía que íbamos a hacer en serio la autopsia, y digo, al director, pasa a color. Vamos a color. Yo creo que toda la Argentina vio esto ya a esta altura. En Estados Unidos empezó a tener mucha repercusión y las escuelas de periodismo lo daban como método para descifrar las pseudociencias, para terminar con los mitos de las pseudociencias. Porque hay varios de esos, acordate los cirujanos filipinos. Los cirujanos filipinos nunca operaban nada, operaban menudo de pollo, lo que hacíamos nosotros. Y la gente se iba a Filipinas a entender. Beatriz Salomón se casó con un médico cirujano. Uh-huh. Y ella le pidió que lo lleve a ver los médicos filipinos. Y relató, el marido de la Salomón, relató la operación. La están operando en este momento, porque siempre le dolía la espalda a Beatriz Salomón de su época de bailarina. Y el tipo lo relataba, se lo hicieron delante de la vista de él. Yo decía, ¿sabes qué esto es trucho? Sí. Y no sé, a mí me genera dudas. Decía, tienes razón, te generaba dudas. A nosotros no nos generaba dudas porque sabíamos cómo lo hacían. Claro. ¿Qué fue lo más popular que hiciste en tu carrera? ¿Qué fue lo que más éxito tuvo, Chiche? Sí, a mí es muy difícil determinar cosas exitosas. Porque no me cambia ni el éxito ni el fracaso, no me cambia. Voy un paso atrás entonces. ¿Qué es el éxito? Supongo que la repercusión, el hecho de poder ganar más dinero, qué sé yo, supongo, eso. A ver, son dos mentirosos, el éxito y el fracaso. Son dos mitómanos, ¿viste? Porque nunca tenés todo el éxito y tampoco todo es un fracaso. Hemos tenido fracasos también y he tenido muchos éxitos. Pero yo creo que es eso, básicamente. Para mí son dos personas falsas, el éxito y el fracaso. Haces, te sentís gratificado vos. Si yo había terminado un buen programa y no tenía rating, el problema no era mío, era de la gente. Yo sabía que habíamos hecho un buen programa.
Pero a la gente a veces no le gustaba, qué sé yo. Y lo hicimos con toda la intención de que sea un programa. Y a la inversa seguramente también, ¿no? Habrás hecho programas a la Obvio. inversa también, programas que no estaban buenos y sin embargo por ahí los miraba todo el mundo. Con otra que teníamos. Nunca pensamos que la autopsia del ET iba a durar 50 años. Es que la autopsia del ET es espectacular, Chiche. Y yo iba a Estados Unidos a explicarle a las escuelas de periodismo cómo lo habíamos hecho. El tiempo no podía creerlo. ¿La idea de los menudos de pollo fue tuya también? Pero bueno, sí. ¿Se te ocurrió a vos los menudos de pollo? Las vísceras del ET, menudo de pollo. Sí. ¿Hay algo que te quedó por hacer, que te hubiera gustado hacer y no pudiste, que no te dio el tiempo, que no... ¿Qué te hubiera gustado hacer? Ay, Dios. Estuvimos cerca de poder hacerlo, pero técnicamente es imposible. Yo todavía quiero hacerlo, bajar al crucero Belgrano. A ver qué quedó de ese crucero. ¿Y qué necesitabas? No hay submarino para llegar a esa profundidad. ¿Qué más? El que usaron la gente del CONICET, un submarino no tripulado, que llega a los 3.000 y pico metros. Acá, la presión no te aguanta la cabeza, no te puedes meter en eso. Entonces, no hay manera. Y no hay ningún submarino que aguante pasar los 4.000 metros de profundidad. ¿Pero dijiste que estuviste cerca de lograrlo? Pero el tema es técnico. Claro. Pues nosotros teníamos la financiación, teníamos la información, habíamos hablado con el equipo de Jacques Cousteau, que ellos son los que tenían el barco necesario para eso, y un submarino que bajó al Titanic, por ejemplo. El Titanic está a 2.000 y pico metros, 3.000 metros. El crucero Belgrano está a 6.500 metros de profundidad. En verano, en invierno está a 7.000 y pico. Pero decías, técnicamente no se podía. ¿Por ahí en esa época no se podía y ahora sí o todavía? Tampoco. No. No hay submarino que aguante más de 3.000 y pico de metros. Revienta. Sabés que preparando esta entrevista encontré una frase que me gustaría traer acá para conversar, tuya. Mi infancia fue complicada y sin alternativa. Ya a los 10 tenía 60. Imagínate a los 20. Decías, frase tuya. ¿Por qué a los 10 tenías 60? Porque yo era un viejo. ¿Por qué eras un viejo? Tenía el sentimiento de viejo. ¿Cuál era el sentimiento de viejo? Y tenían conflicto de viejo. Este tema que te conté de que a los 14 me fui de mi casa, fue porque mi casa se había convertido en una especie de casa irrespirable. Venía mi abuela religiosa todos los días a cargarle la cabeza, a llenarle la cabeza a mi vieja de que por culpa de que se casó con un comunista, el hijo se había metido de novio con una católica. Y era un drama. La vieja, mi abuela materna, venía a las 4 o 5 de la tarde, tomaba el té, venía después de la siesta, tomaba el té en casa y le llenaba el bocho a tu vieja. ¿Por qué te casaste con este comunista? Y bueno, era irrespirable. Yo tenía que decidir, o sigo acá, me vuelvo loco. Y yo ese conflicto ya lo vivía de los 9 años. ¿Y a dónde te fuiste, che? A un depósito de huevos. De Solo. huevo podrido para vainilla. En ese entonces no se usaba el huevo líquido. Se usaban los huevos prohibidos para hacer vainilla. Y el padre de un amigo mío que se dedicaba a vender los huevos podridos para vainilla tenía una oficina en el depósito de huevos. Y le pedí si me prestaba la oficina para dormir. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 1 año y pico. Hasta que me acostumbré al olor a podrido de huevos. Chiche, ¿quién fue o quién es o qué fue Mariano Ovejero? Mariano Ovejero fui yo. Porque cuando escribíamos cosas, cuando fue la guerra de los 6 días que yo cubrí, no podía firmar Samuel Gel, ¿no? Entonces inventé Mariano Ovejero. Y después tuve mi incursión artística cantando tangos en la botica de Vergara Leumann. Y elegí como seudónimo Mariano Ovejero. Y ya después me quedó como seudónimo. ¿Cantabas bien, Chiche? Bastante bien. ¿Sí? Sí, bastante bien.
Para cantar tango no hace falta cantar muy bien. Hace falta sentirlo. Hay que sentirlo. Y yo me crié de chiquito escuchando tangos y me dedicaba a cantar tangos. Hasta que el dueño de la editorial vino como espectador al espectáculo que yo protagonizaba con todo el elenco de la Botica del Ángel. Y al otro día me llama mi director y dice, elegí, Una u cosa otra. no se puede hacer. Vos no podés estar hasta las 4 de la mañana trabajando de cantante y venir acá. Yo no fallaba, yo venía, el primero que llegaba a toda la editorial era yo. Pero bueno, tuve que decidir. Chiche, si a los 20 te preocupaban cosas de viejo y a los 20 tenías 60, a los 80, ¿qué te preocupa? Las mismas cosas. Las mismas cosas. Las mismas cosas. Las mismas cosas. Sí, sí, básicamente las mismas cosas. Me molesta la pobreza, me molesta la incultura, me jode la injusticia. Es las mismas cosas, porque todo eso sigue, no ha cambiado. Además, obviamente hay menos gente que se muera de hambre, lo cual es cierto. Hoy el problema de la gente no es que no tiene comida, tiene demasiada comida algunos. Los visionistas, desde Cormillot, al que se te ocurra, afirman que la gente está engordando. El futuro de la gente es gorda. O sea que se ha mejorado mucho en ese aspecto. Yo conozco África como si fuera la Argentina. Y yo veía el hambre. Yo estuve en la guerra de Biafra. Yo veía a los chicos morir de hambre con las panzas hinchadas por el cuayorco, ¿viste? Que es la enfermedad del hambre. Hoy no pasa eso, o más o menos no pasa. La verdad que hay mucha gente en mejores condiciones, pero bueno, sigue muriendo, se sigue matando, sigue habiendo la estupidez del antisemitismo. A veces más de lo que era en mi época. ¿Ahora hay más antisemitismo que en tu época? Y porque jamás ha contribuido a eso. Porque jamás, independientemente de que hay cosas con las que yo podría coincidir con jamás, que necesitan un territorio los palestinos, sí, seguro. Yo conozco muchos palestinos. Yo estuve 6 o 7 veces en Gaza. Y el problema es que jamás terminó expresando lo que yo temía que iba a pasar. Que lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. No quieren tener un cogobierno de ese territorio. Quieren que desaparezca el Estado de Israel. Y la única garantía para que no vuelva a haber otro holocausto es el Estado de Israel. Donde el judío que más perseguido se sienta puede ir a un lugar donde nadie le va a decir nada por ser judío. Pero no tiene ni la capacidad militar, ni bélica, ni política para llevar adelante esa voluntad, ¿o no? ¿Quién? Jamás. Pero cada vez son más. Yo le hice una entrevista a Ben Gurion, uno de los padres del Estado moderno de Israel, y me dijo, al año de la guerra de los 6 días, dijo, Israel es inviable. ¿En qué año te dijo eso? En el 68. Dijo, Israel es inviable, porque está rodeado de 1.000 millones de enemigos. Un día empiezan a caminar los enemigos y te pasan por encima. Sin embargo, están todavía. O sea que evidentemente la predicción de Ben Gurion no se dio, porque lo que se preocupó Israel es de armar un ejército. No es un país, es un ejército. Un ejército en operaciones, que además tiene científico, desarrollo, tiene bienestar, la gente no tiene hambre, pero es un ejército, básicamente. Mi hija menor, que es religiosa, ella es judía religiosa, ortodoxa, fue a hacer un voluntariado de Israel. El voluntariado ese que hizo, una semana tiene 3 hijos, es una mujer ocupada de su familia. La primera lección del voluntariado es manejo de armas. Tengo una foto de mi hija que nunca había agarrado una pistola y aire comprimido, con un M16 en la mano. Y como judío, ¿cómo ves la política internacional de Milei
subordinado acríticamente a Israel. ¿Cómo ves la relación entre Milei y los judíos, entre Milei e Yo Israel? creo que es genuino, yo creo que... A mí no me gusta Netanyahu. ¿No te gusta Netanyahu? No, no me gusta. Pero reconozco que yo no sé cómo es el manejo interno de la política de Israel. Pertenezco a una familia que tenía militancia en los movimientos israelíes, en la repercusión de los movimientos israelíes en Argentina. Era el MAPAY, el MAPAM, los partidos progresistas o el conservador. Pero reconozco que Netanyahu es un tipo que lo tiene muy claro, que si pierde esto, vuelve el holocausto. Entonces no puede pasar. Yo oigo a Miriam Bregman, por ejemplo, que es judía, y está a favor de Hamás. Hamás no concibe la existencia de todo Israel. Del río al mar, derecho viejo, sin que haya Israel. Entonces, no puedo dar con eso. La izquierda argentina se ha vuelto antisemita. No quiero dejar de preguntarte por Milei porque fuiste uno de los primeros en entrevistarlo cuando no lo conocía nadie o cuando lo conocía muy poca gente. Yo creo que es genuino esa admiración por el judaísmo que tiene. No es bueno. ¿Para quién? ¿Para él o para el pueblo judío? Al pueblo judío. ¿No le conviene, decís? Porque todos los cuestionamientos tienen que ver porque dicen que es projudío. No tiene nada que ver. Él va a la tumba de Lubavitch a agradecer, porque es cierto que fue a la tumba de Lubavitch a pedir ser presidente. Lo que pasa es que uno no podía saber. Yo nunca le creí del todo. ¿A Milei? ¿Te parece mentiroso? En muchas cosas sí. ¿Por qué no te dio más entrevistas? Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía. Yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tenso, fue muy dura, y me llamó el otro día y me dijo, no, nunca más vamos a hablar. Y cumplió. ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le preguntaste? Los jubilados. ¿Cuánto cobra un jubilado, no? No sabía. ¿Cuánto vale un litro de leche? ¿Cuánto cuesta un colectivo? No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos. Y yo, a ver, no es que a mí yo le desconfía a él desde el punto de vista del afecto, porque incluso me vino a ver una vez que me internaron, y ya era presidente, me vino a visitar, preocupado por mi salud. Y preocupado genuinamente, no vino porque le convenía, claro. Él ya era presidente. Pero la segunda persona que llegó aparte de mi mujer fue Milei. Siendo presidente. El presidente electo. Electo, ok. Me avisan el director del sanatorio, lo maternal, y me dice, está viniendo el presidente. Fue un gesto muy conmovedor por parte de él. Pero yo siempre supe que todo lo que él decía era 40% cierto. Cuando mostraba el celular decía, acá tengo 10.000 millones de dólares para dolarizar. Y yo le discutía, le digo, Javier, 10.000 millones de dólares no movés el amperímetro. En Argentina necesitas 100.000 millones de dólares. ¿Cómo va a dolarizar un país que no tiene dólar? Yo se lo discutía con fundamento. Los economistas austríacos que él cita, yo los había leído a todos. O sea, a mí no me podían grupir. Entonces venía con la teoría del valor, ¿no? Porque yo sabía que el tipo no tenía argumentación. Encontró un rumbo finalmente. Pero si hubiera sido tan buen economista, no hubiéramos llegado a la situación. Si hace 2 semanas Trump no le tira plata, el país estaba en default. O sea, lo que no cuenta la gente no es que qué bueno que Trump ayudó. No, muchachos, ¿por qué carajo caímos en el default? ¿No era un genio de economía Caputo y él? No me gusta. Milei no me gusta. Chiche, querías ser corredor de Fórmula 1, sí, cantor de tango, médico y periodista. Sí. ¿Lo vas a lograr? 2, 3 casi.
No fui corredor de Fórmula 1 ni médico. Pero el médico lo ejerzo ilegalmente. Doy consejos. Corredor de autos, un poquito fui con mi hermano, pero muy poquito. Yo era corredor de midget, Ferrocarril Oeste, y hasta que se enteró mi viejo y se pudrió todo. Yo tenía 9, 10 años en un midget. Me hubiera gustado ser corredor de Fórmula 1. ¿Qué te gustaría que se diga en 20, 30, 40 años cuando alguien pregunte por Chiche Hellblum? Que fue un tipo curioso. Que fue además honesto en su profesión. Es muy difícil. Es muy difícil. Pues la gente te quiere comprar, la gente te quiere influenciar. Yo nunca pude, a mí no me pudieron hacer eso, jamás. Ni me operaban, ni me coimeaban, nada por el estilo. Chichi, antes de arrancar esta entrevista me dijiste, no me gusta dar entrevistas. No, no me gusta. Son todas más o menos iguales, todas preguntan lo mismo. No, la tuya no. ¿Fue una buena entrevista? Sí, fue una buena entrevista. ¿Lo hice bien? Podés seguir haciéndolo. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Te agradezco mucho por haber venido, Chiche Hellblum, realmente. Gracias, Miramos durante muchos años tus programas, los seguimos haciendo, sabemos que estás en Crónica. Gracias por tomarte el tiempo de venir acá a conversar con nosotros. Gracias. Ha pasado Chiche Hellblum por Industria Nacional. A nosotros nos queda todavía la recta final del programa. No se vayan, ya venimos.